Good morning. My name is Harrie Draaijer. I am one of the inspectors of the Stadbook. Buenos días, se presenta Harrie, uno de los inspectores del KFPS. Si quieren acercarse aquí a la pista no hay problema, se pueden poner aquí delante, sin ningún problema. No, más, casi lo veréis de cara. Venid. Si queréis bajar... Well, we make, I just told Vanessa, we make the Vanessa and Harrie show of it, because Vanessa is translate everything, and she needs time to think about the good words, and my English does not speak it every day, so I have also think about what I have to tell, so we take our time for that. Bueno, dice que nos vamos a tomar nuestro tiempo porque según él vamos a hacer el show de Vanessa y Harrie, porque él tampoco utiliza el inglés al día a día y yo también tengo que traducirlo mentalmente y decíroslo, ¿de acuerdo? Well, in your catalog you can see in what kind of order we are giving this clinic. I don't know if you have it with you, but we follow the prints in that catalog. Vale, si tenéis el catálogo, tenéis el Clínic traducido ya, está hacia el final, ¿de acuerdo? Y es todo lo que va a explicar él. Lo digo porque si lo queréis tener en mano. And the title of the clinic is Why to Judge a Horse. And you can see it, why we are doing that. We do it for information, selection, to give the good characteristics, to improve the species, that's the type and the breed, to enlarge the hobby and trading. Vale, pues tal y como podéis ver, el título del Clínic es ¿Por qué juzgar un caballo frisón? Y por lo que podéis leer es pues por la información, por la selección, para preservar las características de la raza, para mejorarla, para engrandecer el hobby y por negocio. The first thing is the information. From the stud book we are judging. So that's why we are collecting data. And we see how good the horse is, what's good and what's not so good. We make a data of that, and that we put we collecting the data and then we make of it index. So maybe you know that from the stallions. Then you can see how the stallion is breeding, what kind of qualities. Vale, con información pues se refieren a los datos que recogen cuando juzgan a los caballos, ¿vale? Desde el FPS tienen una base de datos de los sementales y recogen toda esta información de cada caballo, ¿vale? De todas las calidades, de todas las especificaciones. Because we have a breeding goal, what kind of horse we want, and that's what I hope to tell you this morning. Vale, ellos tienen un objetivo de cría, por eso recogen esta información, ¿vale? Esto es lo que os explicará hoy. So, information, and that information we use for selection. Selection to get good stallions, to get good mares, so that you can make the Frisian horse better and better. Vale, después de recoger toda esta información es cuando pasamos al segundo punto, que es la selección. Con toda esta información recogida es con lo que pretenden mejorar la raza. Because we have also problems, and we will fight the problems. And you know all, if you are a little bit knowledge of the Frisian breeding, you know the big problem by the Frisian breeding is the inbreeding. And there are a lot of diseases we also fighting against, and that's why we also make our selections. Vale, con la selección lo que se pretende es evitar todos los problemas que se puedan generar. Por ejemplo, en los frisones, ¿qué problemas se puede generar? Lo que es la consanguinidad. ¿Vale? Con toda la información recopilada lo que pueden hacer es luchar contra este tipo de problemáticas. So, with that selection, we want to
improve the type and the breeding. We will make selection. We do that in this afternoon, and then we go judging. We make stamboek mares, we make the better mares star or stallions, and in Holland we also make selection for good stallions for breeding. So we want to improve the type and the breed, and that's why we are also judging from the stud book. Vale, con la selección lo que pretenden pues siempre es la mejora, ¿vale? Como por ejemplo lo que veremos esta tarde, de cuando una yegua studbook, los ester, cuando pasan a ser ester, y con esto pretenden lo que es mejorar el tipo, la raza y la consanguinidad. And what also is on your paper is to improve, to enlarge the hobby. We want to have people fun with their horses, so they will enjoy breeding, they will enjoy the use, and that's why we also do it. That's also the goal of what we are doing from the stud book. We hope that the people love their horses, they can do something with their horses, and from us it's very important that they come to the keurings with the horses. Vale, el siguiente punto que dice, para engrandecer el hobby, para ellos también es muy importante que la gente disfrute de su caballo, que le guste, que se lo pase bien. Por eso les gusta que la gente también participe en las inspecciones, que se vea feliz con su caballo, que pueda hacer cosas con él. What we also do, we do something for the trading, because when we say to a horse, it's a good horse, it's a star, or maybe a crown, or maybe a model, then we will tell to the owner you have a very good horse. And that's also good for the trading. Vale, y en el último punto, cuando se refiere a negocios, habla del mercado, ¿no? Pues por ejemplo, cuando un caballo se convierte en ester, o una yegua en crown o en model, le dicen al propietario, tienes muy buen caballo. ¿Para qué? Pues para hacer cría, para mejorar. So we do a little bit of qualification of the horse. Vale, es como una calificación del caballo. What's not on the paper and not in your book, there's one thing they have forgotten, and that's the use. How we want the owners to use. No, we don't want, but we want to make the horse better for the use. That's a good riding horse for dressage, or a good horse for the carriage. So that's also very important. We have tests of that for the use of the horse. Is he good or not so good, or he can be better, and that we make also selection of that in the tests. Vale, un punto que no está anotado es, y también muy importante, es la utilización del caballo. Por ejemplo, para montar, para enganchar, incluso hay test específicos para cada tipo de uso del caballo. So that's why, I hope you understand it, that's why we are judging horses. And now we go to the horse himself, because it's a him. Last, Pete, let's stand the horse here, but don't do it at a good way. So he is not standing at a good way now. Vale, ahora le hemos dicho a Pete que ponga el caballo aquí, pero bueno, que no se ha puesto de la manera correcta, por eso lo ha hecho girar hacia aquí. Why he is not a good way? It's not because I don't like the horse. I think it's a beautiful horse. You can look at the total picture. More beautiful neck, the manes, I can see everything. But in this afternoon, when Pete, he doesn't do it because he knows what I want, but if he is standing the horse at this side, I tell Pete, it's not good. You have just you have to turn the horse. Vale, esta tarde lo vais a ver claramente, porque desde este punto de vista ellos pueden tener una visión global de todo el caballo, pueden visualizar todas las características.
Because we want to see the total and the good top line. And then we want to see the side where are no mains. The speed will now turn the horse. ¿Vale? Quieren mirar la parte donde no está la crin, ¿vale? Por eso no estaba en buena posición, sino que lo hará girar. Ahora porque Pete sabe en qué lado, pero bueno, es para poner los ejemplos y que visualicéis cómo quieren mirar los ejemplos. If you have a question, you can always ask. Si tenéis alguna pregunta, siempre podéis preguntar, ¿eh? That's the side we like to see. And then we start the curling to see the total picture, how he looks like. And you see that Pete takes the time to let stand the horse in a good way. The forelegs has to be straight under the body. He's now a little bit hanging forwards. And oh, well, now it's more correct. That's what we want to see. And the hind legs should be a little bit forward because he has to stand on 4 legs. Vale, el Pete se toma su tiempo, ¿vale? Para encontrar la posición correcta, que es las patas delanteras completamente rectas debajo del cuerpo y las patas traseras un poco hacia afuera. I told you to look at the total horse. How is his condition? Is he good shining? Is he good clean? Now the horse is not clean here. I see this morning. It was like auto racing Formula 1. Do you call that in Spain also? Formula 1, yeah? And then the car is coming in the garage and all the guys are whoop, and here all you guys, you are whoop on the horse. I like that. That's good work. Vale, ahora decía, pues bueno, eso, de mirar la condición general, ¿vale? Pues con condiciones de higiene, por ejemplo, me estaba diciendo que le ha gustado mucho esta mañana, que parecía tipo el equipo de Fórmula 1, ¿no? Que todos limpiando allí, que le ha encantado. So we go to the total pics and we see how he is parted. Is he equal parted? Forehand 1, middle quarter 1, and the hind quarter 1. 1 to 1 to 1. And we like to see it's a rectangle horse. He has to cover much ground. So he has not been. I go to the horse and give you the microphone. Vale, bueno, estaba explicando que tiene que ser en 3 secciones iguales, ¿vale? Tiene que ser 1, 1, 1, o sea, la parte frontal, la sección media y la trasera, ¿vale? Y siempre en forma rectangular. ¿Por qué? Porque dicen que cubre más el terreno. Don't want to be like this. No lo quieren cuadrado. But we want to have long lines. Les gustan las líneas largas. The shoulder has to be sloping. La articulación tiene que ser inclinada. And the croup has been long. Y la grupa larga. This should not be too long. Y la espalda no demasiado larga también. And many horses, Frisian horses, have long backs. Y hay muchos frisones que tienen la espalda muy larga. Because that's why I have put on the first picture of you, that was trailing the last one, but we always look for, we do curling for use. Maybe you should be the first one. We want to have a Frisian horse who's good enough for sport. Más que nada lo de la espalda larga no está bien considerado. ¿Por qué? Porque ellos miran el uso. Y claro, el uso para ellos, pues por ejemplo, para el sport, ¿vale? Entonces no es una característica que para esta utilización esté bien vista. So, we look first at the total condition, then to the health. Is he good? Is he good shining? I told you that. Is not a sick horse, or he is crippled or like that. That we want to see. Also we see the first time if he has a good character.
Vale, después de mirar la impresión total, las condiciones de salud, también miran lo que es la imagen del pelaje. Because sometimes you can see that the horse don't want to stand still. And he has every time the ears in his neck, and he don't want to stand still. And you can see that the horse is so excited that you can get too close to him or her, and he cannot go around the horse. We send the horse away. Vale, habla del carácter, ¿vale? Que también es una condición muy importante, porque ya ven que si el caballo está nervioso, está inquieto, pone las orejas hacia atrás, ellos no pueden dar vueltas porque se asusta. So that the character, then we go to the confirmation. I told you a little bit of that, and I will tell you more and more, but that will come when the clinic is going on and going on. Vale, entonces vendría lo que es la conformación, que es lo que os he explicado un poquito ya, que era el tema de las tres partes iguales, pero ya os irá informando más conforme vayamos haciendo el clip. I speak so, and then you translate it. You don't have to do this. Oh, okay. Yes, we try. Okay, yeah. I try it like this because Vamos a probar de ir traduciendo ya directo y no pasar el micro. she can translate more quickly. Dice que puedo traducir más rápido de lo que él. So, and durability, this one, durability. La durabilidad. We look at how the quality of the legs. Miran la calidad de las patas. Maybe when a horse is 50 years old. A lo mejor que cuando el caballo tenga 15 años. And he's in very good condition. Y esté en muy buenas condiciones. And he shows much quality in the legs. Y muestre más calidad en las patas. We think it's a very good horse and that's better for judging. Y pensamos que es un buen caballo y es mejor para juzgar. Thus we always look. Siempre miramos. How old is the horse? ¿Cuántos años tiene el caballo? And when an older horse has good quality, cuando un caballo mayor tiene calidad, we like that. Nos gusta. Okay. Then we go to the judging. Vale, cuando juzgan. The fourth next, the order of rank. We always start Siempre empiezan forehand, por la parte delantera. Middle hand, después la sección media and the hind quarter. Y la parte posterior. That's why we start. Es como el orden que sigue. And then we start with the head. Empiezan con la cabeza. Acercaos si queréis un poquito. Then the paw. Entonces la nuca. Neck. Cuello. Shoulder. La espalda. The withers. La cruz. The back. Espalda. The loins. Plomo. And then the croup. Y la grupa. In that order. En este orden. We always do. Siempre lo hacen así. We don't start looking at it. No the head. Mirando, por ejemplo, la cabeza. And then it just said, well, I luego, like his. Bueno, me gusta esto. When no, I like his. En el mismo orden. I like his croup. Then we say, you are too far. You have to start with the forehead. Claro, si empiezas de la cabeza y dices me gusta la grupa, dices estás muy lejos de donde tienes que empezar. I think it's international order. Es Everybody una orden internacional. And then we go to the legs, the quality of the legs. Entonces mira la calidad de las patas. And then the walk. Entonces el paso. And then the trot. El trote. And the canter. Y el galope. We don't do at currings. No lo hacemos en las inspecciones. Exceptuando by the selection of the stallions. Cuando la selección de los sementales. When we had them free in a cage. Cuando dejan en libertad and then we are judging also the canter. Then the confirmation. La conformidad. I come back here, eh? But I do know what was this paper. That's the order. They said you have to do it like we had done, put it on the paper. I will do that, I will do that. Okay. Why are we doing this? It's a good riding horse. Un caballo, por ejemplo, que sea muy bien montado. It's the good show horse. Un caballo de show. Or it's sometimes for the combination of o a veces una combinación. Sport
and breeding. Sport y cría. And then the most important for us is also Para ellos lo más importante, for the breeding, para la raza, and we want to have a Frisian horse quieren tener un caballo frisón who has a good que character, tenga muy buen carácter, who wants to walk, que to work, quiera trabajar, sorry, to work. He wants to do his job. que quiera hacer su trabajo, But he is also kind amable and he shows much activity in y his work. que enseñe esta actividad en su trabajo. There's a little bit sensibility, but not too much. Con un poco de sensibilidad, no demasiada. Yes, you understand that? ¿Habéis entendido? Okay. Then we go to the currying itself. We said we start with the head. Vale, dijimos que empezamos por la cabeza. You want to have Frisian, typical Frisian is El típico little frisón head, short head, es un caballo corto, una cabeza corta, perdón, little dip in the nose un bone, poco hundido en el hueso nasal, big eye, unos grandes ojos big nose. y la abertura nasal también es grande It must be expressive. y tiene que ser expresivo. This horse, you dip a little bit more. ¿Ves? Este caballo está hundidito de aquí, The head fits to the horse. la cabeza se ajusta al cuerpo. Maybe the eye is not so big, but he A lo mejor el ojo no es muy grande, has a clear eye pero tiene un ojo claro and he looks kind to you. y parece que te mire de forma amable. And this, I don't know who he could call it. Joe, Jones, en yeah. inglés. Yeah, Jones. Should not be too heavy. Vale, esta parte de aquí, vale, la mandíbula no tiene que ser muy pesada. And the ears Las orejas have to be little tienen que ser pequeñas and pointed to each other, y apuntarse una a la otra. like this. Apuntarse Yeah? un poquito, That's typical Frisian, we like Es that. típico del frisón. That's Frisian characteristics. Son características del frisón. Long mange. Una crin larga, We like to have a long fetlock. también el pelo del No, not flequillo fetlock, largo. it's forelock. Forelock. Flequillo. Socks, much hair on the legs. También el pelo de las patas. But when your horse comes to the curring, they have done it here also, you shave this. A veces que decimos que cortamos los pelos de las patas. And why we are doing that? Because then the quality of legs are pronouncing Se better. hace porque Shows más better. que nada se muestra más la calidad de las patas, ¿vale? Cuando rasgamos la parte de la caña. Big tail, Una cola grande and when you show to the total, y cuando miras la foto total, you want to have a long neck un cuello largo who is standing like this. que esté curvado hacia arriba. Sometimes the horse like do this. A veces el That's caballo not, hace la posición esta vertical. that's not typical Frisian. Dice, pero esto no es típico de Frisón. To use that horse is many times better because he can make better or use make better the bow. Vale, que hace mejor la inclinación, ¿vale? Y es bueno para la utilización. When you have a neck is like this, Cuando tienes un caballo demasiado vertical, it's very nice to look at, es bonito de ver, but not good, pero no es bueno, not so good for no muy bueno for the practice in para la work. práctica del día a día. Everybody who is working with a horse Porque todo el mundo que trabaje con caballos knows that the horse has to fall down his neck sabe que el caballo tiene que hacer como caída en el cuello to use his. para utilizar la línea superior And if you mejor. have Frisian horse like this, Los caballos frisones en esta posición it's not so easy to do. no les es fácil hacer la curvatura. So that works against you. Claro, y va en contra tuya. This is a nice neck. Este es un cuello bueno. We want to have arching,
Les gusta la cara. but we don't like. It looks beautiful. A swan neck. You know what is a swan neck? El cuello de cisne. También hablan del cuello de cisne. Yeah, very long, and then the bow is here. Que la nuca esté And then he can to make too easy this. Que puede hacer muy fácilmente la posición recogida. There's no no connection. Pero no hay conexión con la boca. I have a little picture of that. Que tiene una foto. Because there are not so many people here. Yeah. This one? Here. Here you can ¿Veis? see. Esto es lo que dicen ellos, cuello de cisne. That's what we don't like. Esto no les gusta tampoco. It's very beautiful. That's a Parece swan muy neck. bonito a la vista, He makes there his bow. pero que tampoco es práctico. This is the best one. But that's a swan neck. Este es el cuello de cisne. He makes a false neck. Hace como un cuello falso. Then we go to the total confirmation again. Vale, yendo a la conformidad total. Ah, no, volvemos. I have to make my own correction because now I would start not in the good order. Dice, me he tenido que autocorregir porque no he empezado bien otra vez. Long pole. Vale, una boca larga, Long neck. cuello largo, Arching. arqueado, No bulging here. que no haya el cuello abultado And not too short in the pole y because que no tenga la nuca tampoco demasiado corta. when the horse is very short in the pole, Porque cuando tiene la nuca corta, he cannot make this. tampoco puede arquear. It's not so easy for him. No es demasiado fácil para ellos. The shoulder has been sloping like Vale, la this. espalda tiene que estar inclinada, It has been como long. esta, y tiene que ser larga. Good developed whizzes going. La cruz bien desenvolupada. And it will high and it go light. How do you? Yeah, no, I don't know the good name for it. Con una buena transición, pero espera que busca un nombre. It's good flowing in the back. Vale, que tenga una fluidez hacia la espalda, ¿vale? La cruz con fluidez hacia la espalda. This is very important, the loins, Los lomos son muy importantes because the power from the hind hand, porque hind la quarters, potencia de las patas traseras, you had to bring it if you use it for dressage or for the carriage. You si had to bring utilizáis it para la doma o para el on the carruaje, forehand because we like to es bring the el horse que like this. impulsa para poner el caballo en posición como si fuera una línea vertical. This is what we call in Holland the bridge of a horse. The bridge, the brug, the bridge. Ah, es lo que llaman el puente. Me lo decía en holandés, pero es como un puente. Yeah? Yeah. We say that in Holland, the bridge. Es Maybe como lo it's not llaman en maybe Holanda. we could do that. Because it had, all the power has gone. Porque esto, la potencia viene de aquí. If it is not good developed, Si no están bien desenvolupados, very low si son muy bajos and small, o pequeños, then the horse is not going, cannot carrying himself a good way. entonces el caballo no puede llevarse a sí mismo de una manera correcta, ¿vale? Porque de aquí le nace el impulso. We like to have the crook from here point to that point Les has gusta to be tener la long. grupa larga, ¿vale? Del punto que os he mostrado hasta este de aquí detrás, Not like this. no muy empinada, Many Frisian horses have this. pero que hay muchos caballos que son esto, que tienen Why? pronunciada. And why? Because in the early days Porque antes they have to pull a carriage. tenían They que have to do empujar el this. carro. And then you have this Y entonces, claro, estaba la grupa más inclinada. is very easy if you have this kind of crook, then it's very to make the power like Claro, this. entonces es cuando ejercían la fuerza con las patas traseras. Era más fácil. Old
very old Friesen horses Los with very caballos más short legs, antiguos tienen las patas cortas, were very heavy son pesados and very big in the breast, y tienen el pecho muy amplio. so they could pull Claro, themselves. entonces podían I don't know how arrastrar. I don't know how you call that. They have to do this work. Es el trabajo que hacían antes, ¿vale? Hay una foto de dos caballos tirando If you have to cargados. take power, you have to do this. Then you have short legs, low Claro, to the entonces con ground, las patas cortas ellos Short tenían legs. más potencia para arrastrar. and you have to make your behind legs like this. You have to push yourself. And we like to have not like this, we want to have this. Not bringing your forehand down, but the forehand rise in your forehand to going uphill. We like to do that. Vale, ahora les gusta en pendiente hacia arriba, ¿vale? O sea, que haga esta forma así. So we like this horse with a very beautiful group. Este caballo tiene una grupa muy bonita, Good of length, buena largada not too thick. y no demasiado pronunciada. It's good, very good. Es muy bueno. We want to have a horse now with Queremos long un legs, caballo con patas largas and the legs have to show quality. y las patas tienen que mostrar calidad. Not swelling in the hocks, not swelling there, no swelling there. Para que no se vean las articulaciones con malas condiciones. Oh. Good horse, eh? Es un caballo bueno. Yeah. You have to see Tenéis que ver que The hawk, aquí en la good pronounced. articulación esté pronunciada, ¿de acuerdo? and when they are swelling here, you see here like bumps here. Cuando hay, por ejemplo, algún problema de la articulación, que se vea un poco más hinchado o lo que sea, y se ve a simple vista. And we don't like that Y no nos gusta. because that's not durable. Claro, esto no tiene durabilidad. So sometimes you see horses Algunas veces podéis ver algún caballo conformation is like this, que la conformidad sea completamente vertical, downhill. construido hacia abajo, que dicen ellos. The middle, this. A ellos les gusta ver que esta línea media, We like to see this les gusta ver, como os he dicho antes, or a little bit like that. ¿vale? Que esté un poco inclinado hacia arriba, ¿vale? De atrás hacia arriba. Because that's for sport, much Porque para better. sport es mucho mejor. So we have From where to where has to be that line, bro? this line to that line. De este punto a este punto. Esta es la línea. Yeah, a little bit about here. You have to be a carpenter to a carpenter's eye to say that. It's not strictly with how do you call that? That we are. No, no es un punto estricto. You have to pero look with your eyes. Tienes que mirar con los ojos, dicen. This horse. Este caballo. Just a moment. Ok. It's very acceptable for us. Dice que es algo aceptable. Because many Frisian horses Porque muchos have caballos this. frisones están más inclinados hacia abajo. And now with selection and Y ahora selection, estamos seleccionando we like to make this. que haga un poco la línea hacia arriba. But there are things are not going better because if you have long legs, Claro, si tienes las patas delanteras largas, many times the hind leg entonces is la very long. pata trasera también normalmente suele ser larga. And then you get cohort legs. Entonces tienes las patas traseras que dicen ellos un poco arqueadas. Nee, sabel, hoe noemt het weer? Sabel in het Engels. Sabel, ja. Ja, toen al. Cohort is like this, you don't like that.
But Cow-hop. it's like this. Cow-hop, que dicen ellos, es las patas de vaca, ¿vale? Que están un poco así de las patas de atrás, pues eso tampoco les gusta. Look for it. This you don't want to have too long. ¿Vale? Tampoco les gusta que sea esto muy largo. This angle is too little. Este ángulo, dice por ejemplo, es pequeño. I like this hind leg. Me gusta esta pata trasera. It's a good hind leg, like Es this. muy buena pata trasera. It's good so. So, think about the confirmation. Si queréis preguntar algo de la conformidad, No? ¿no? Then I think everyone has to come like on this side. Venid todos a este lado. Vamos a mirar los movimientos. And then we go for the walk. Vamos a ir al paso. Some people can get there. Si queréis vosotros poneros en este otro lado. We are when we are in the curring, Cuando están en la inspección, we also go in a triangle siempre van en un triángulo. because we want to see from the horse from behind. Porque quieres ver el caballo desde la parte trasera, We want to see it on that side. en la parte frontal, ¿vale? Para ver todo el lateral. We do that for the power Y entonces toda la potencia delantera cuando te viene de cara. and for the length of the path. Y también lo que es la largada de los pasos. Then he comes from there. Cuando viene de allá, que viene de cara hacia ellos, Going out judges to you, as judges. tú hacia vosotros, que en este caso serían los jueces, And then we want to see it from forehand, miran las patas delanteras, how correct he is. Because many horses are doing in like this. vale, la correcta posición, porque muchos caballos están con los cascos hacia adentro Or doing out. o hacia afuera. And that's the good way to see it. Y es la mejor manera de verlo. Because there are horses who are standing here Claro, cuando están parados, and think, hey, he could be doing in. puede ser que esté con los cascos hacia adentro, But if he is moving, pero si está en movimiento, you see that it isn't. That's claro, not. no lo muestra. It's not the A truth. lo mejor, y entonces It's no es correct. la verdad. ¿Vale? Como se mueve es lo correcto. So we always do it in the move. Y siempre lo hacen cuando los miran en movimiento. ¿vale? How he sets his Cómo forelegs establece las patas delanteras en el suelo, on the ground. There we look at. esto también lo miran. Some horses have also like this. A ver, muchos caballos que hacen el campaneo, ¿no? Que decimos nosotros. That has something to do with doing in or doing out. Y eso pasa también cuando hacen el casco hacia afuera o hacia adentro. But sometimes Pero algunas veces he's doing like this. hace movimiento, He puts his line at the correct way pero on the lo ground. ponen de manera correcta en el suelo. So then it is something has to do how he ends his movement. ¿Vale? Pero es como ellos hacen el movimiento. And that's different from doing in or doing out. Y esto es diferente, entonces, de la posición del casco hacia afuera o hacia adentro. Okay. Vale. Pete, you start here. Vale, va a empezar desde aquí, desde aquí. And he is now going there. And Vale, irá a hacer la forma del triángulo. Entonces miraremos el paso. I just wait for telling us something about it. I want to see it first. Okay? Primero va a mirar. You see now this walk. Cuando ahora miráis el paso,
podéis ver. When you see it is walk, Cuando miráis el paso, looking from you, viene desde... you see that the hind Vale, mira esas patas traseras a bit going out. que se van un poco hacia afuera. Almost every horse has that. Casi todos los caballos lo tienen. If it is not too much, we don't do Si no nothing. es demasiado, no dices nada. We do nothing. Then he comes to you, Cuando viene hacia aquí, hacia nosotros, and I think pienso he's putting his legs down at the correct way. que pone las patas delanteras de manera correcta. Or is something there is someone who say, I think he's a little bit going in. ¿Hay alguien que piense algo, que quiera decir algo? ¿No? What we know, what I noticed at his forelegs, his hooves were very long Dice que los cascos son altos, largos and not too wide. y no demasiado anchos, A little bit small. un poco pequeños. And I think the owner has made, I don't know whose horse it is, if his owner is there, well, I hear that afterwards. But I think his legs is very high to get him more like that. Sorry? His hooves are very long Que los cascos son altos. to make him show him more like that. Para que puede ser que quieran mostrar un poco más la línea esta inclinada hacia arriba. Years ago we had Olaf, the father of Jasper. Años atrás, cuando estaba el Olof, el padre de Jasper, de Selenta, He was very good in show driving. era muy bueno con el carruaje de show. But he had a big problem. Pero tenía un problema muy grande. He was built Estaba construido downhill. hacia abajo. What did they do? He was very good at show. Y era muy bueno, ¿eh? When he was active in sport, Cuando fue sport, on his hooves, a los cascos le dejaban un poco más de largada. so that he was, He was like Para que en lugar de estar en pendiente hacia abajo, la línea media, estuviera un poco más... But he was, when he was in his competition, he showed like this. Era la línea media era más recta. So it Más- was for him easier para él era más to fácil walk like that. cuando iba enganchado irse hacia arriba. But it was a very good horse. Era un He caballo brought bueno. the Jasper. Dice, crió el Jasper. And everybody knows Jasper now. Y todo el mundo conoce al If you don't Jasper. know Jasper, then you are very... Dice, si no conocéis al Jasper, dice, no conocéis los frisones. So, I think it was correct. Correcto. Then we had that side. En la parte de allá And I want to have the good rhythm. tiene el buen ritmo. I think it was a good beat, good rhythm. Piensa que este concretamente tiene un buen ritmo. And he makes enough ground. We want to see that the hind legs Ellos quieren ver que la pata trasera is going over the print of the hind legs. The hind leg vaya over the print después of the de la marca del suelo. If ¿De that is acuerdo? there is the Si aquí forelegs, está la parte trasera, the hind legs are going there. tiene que pasarla por And delante, ¿de acuerdo? De la we marca like que it deja. there. We don't like it there. No le gusta tampoco demasiado, ¿vale? But if you sometimes you have horses, the people say, "Whoa, what a walk! Sí, a veces todo el mundo dice, oh, qué pasada de paso. What a ground he makes!" Que cubre mucho terreno. And there he comes. Pero que anda tipo así. But then you do it in sport, Pero claro, entonces en el sport, ¿qué vas a hacer? and you want to collect that Que horse. lo quieres recoger. You have a big problem, Entonces es un gran problema. very big problem. Es un problema grande. So you don't want to have it. Tampoco te interesa tener demasiado. You have to get the good beat, and El you buen like it, ritmo es you like este que os he it dicho. there. The print of the foreleg is there. La pata trasera, That's also a big problem for Frisian horses. Many Frisian, most of Frisian horses. muchas personas tienen el paso corto también. I think that was correct. Dice que piensa que este completamente es correcto. And that's more than sufficient in beat Dice que un ritmo más que suficiente and correct. y correcto. Yes? ¿Vale? Let me go for the trot.
Vamos al trote. I just show the trot first, and then we go discuss it. Vale, primero mostraremos el trote y luego hablamos. Pero puedes ver Few things are good. que pequeños detalles ya son buenos. We will show him another time, but I will just. Ahora lo volveremos a ver, ¿eh? When he starts, Cuando empieza, he tries to make his body like that. intenta subir su cuerpo hacia arriba, que es lo que ellos buscan. And that's what we like. Es lo que les gusta. Sometimes the horses are going forward and then they start like Hay caballos que cuando empiezan ya, first the front legs go going cuando las patas and then delanteras the ya las hind legs. ponen, He thinks, okay, I have also hind claro, legs. y empiezan a poner las patas delanteras y entonces piensan, ¡ay, tengo las patas traseras! I have to take Les ves that. que van a su ritmo. I have to take that with me because otherwise Me I las have a tengo que problem. llevar. So then he goes this like that. That's not. Esto no. It's a shame for the horse. It's a nice horse. It's lovely. It's not good. Not what we like for sport. Vale, para sport no es lo que les gusta. We want to have. I first look how Primero he mirado how the horse starts. cómo empieza el caballo. Is he putting his hind legs Si pone su pata trasera good bending in the horse? bien doblada, He is bringing his hind quarters. si pone su parte posterior así hacia arriba, So he tries to bring his hind legs under the body. que intente poner las patas traseras bajo de su cuerpo And then para coger el impulso. you start. Entonces empieza. Sometimes Algunas veces there are people, runners, hay corredores who think it's a competition which can que piensan que es una competición, ¿no? De correr. how fast you can run. De cuánto rápido puedes correr. And then they go like a blind horse. Y corre como un caballo ciego. I'm gonna go boom, vroom. And the horse, he cannot possible to collect Claro, himself, no puede recogerse a sí mismo el caballo. but he needs it Pero lo necesita to make a little show. para hacer un poco de show. But we like that Pero a it ellos les gusta is going slowly, que vaya poco a poco, bring his hind legs que lleve sus patas traseras not there. no hacia atrás. I can guarantee you that we see this in the afternoon like so horses who bring his hind legs first that way. Hay caballos que a lo mejor esta tarde lo podemos ver, que primero las llevan hacia atrás Oh no, I have to bring it forward. y entonces dicen, ¡ay! Como si el caballo tuviera que pensar, ¡ay no, que las tengo que llevar hacia adelante! And then he brings it there. Y entonces las lleva hacia adelante. You come home with that horse. You can get home with that horse. Yeah, it's we say that in Holland. If you are going away with your horse and then it's good enough for sport, you come home with that horse. If you're going to make a driver's horse, you come home. Estaba explicando un poco más. If we want to have not this, but that, Si tienes under the body, las patas posteriores debajo del cuerpo, forward like this, se va hacia arriba push four legs, y empuja su pata delantera hacia afuera. and then he makes himself beautiful. He has Y se muestra como más bonito, to carry his neck. que puede llevar su cuello And sometimes you see horses y también puedes ver caballos who are running like this, que corren but they así, make their con neck esta posición del cuello,
very high in his body, and they say, "Well, how beautiful he is going." Qué bonito. But you don't have to see this to this. You have to see Pero how he tienes que uses his mirar body. la línea Is he del make cuerpo. Si doing this? hace la inclinación hacia arriba, this? We like to see that he is going on his own feet, nos gusta ver que vaya sobre sus carrying propios his neck. pasos y que lleve su cuello, pero lo que miran ellos es la línea, lo que marca la línea. We see his body. What is he doing with his body? ¿Qué hace él con su cuerpo? Shows he also in the top line. Y también miran la suspensión de la línea superior. He can move his feet, Puede mover sus pies, but he cannot doing it, nothing with it. He's pero just, no puede hacer nada, solo puede correr, ¿vale? he's not using his top line in the good way. Tiene que ser una línea superior de manera correcta, We want to see it's easy going, porque que vaya bien and that the top line is also. y que la línea superior también tenga su fluidez So you like, it's nice to see it. y que sea bonito de mirar. That's good for the sport. But we Y esto es bueno para el sport. don't know what you are here. El estudio quiere criar caballos que sean buenos para la doma y también para el carruaje. Y si tienes un caballo de carruaje o de doma, para nosotros es lo mismo. Dice que no hay demasiada diferencia entre uno y el otro. We will show his rock again. Vamos a mostrar el trote otra vez. Okay, otra vez. Sí. Es muy bueno, fantástico, muy buenas patas traseras debajo del cuerpo. But he is a little bit straight in the top. Es recto, ¿vale? La línea es recta. He makes himself like this, Se recoge, but he not make it like this. Here I come. pero luego también hace, tipo, aquí vengo. He uses top line in a good way, but I think Dice que utiliza su línea superior bien. he has a little bit more length. Si tuviera más largada, He could get more on his own feet. incluso se mostraría mejor. But it's a nice horse, Es un buen caballo. good walk, Tiene buen paso, technical are good. la táctica es buena, el trote. Duda un poco en la línea superior. And when you want, and that's what are we doing with the selection of the stallions, Cuando hacen la selección de los sementales, we want to have all it safe for a good selection. quieren asegurarse una buena selección. So we do them in a cave. In a cave that they go in freedom. Vale, Maybe los do dejan en that. libertad, primero también. Maybe you have seen that in Draaijer and Leeuwarden. We also do that on En Thursday. Leeuwarden, cuando hacen el campeonato, los dejan en libertad primero. They show them by hand, O también en mano, como aquí hemos hecho ahora. and then there is a small group. Y entonces hay un grupo muy pequeño, Now we have a small group of 26 de stallions, 26 sementales.
and they are now going for instruction. que van como a hacer una pequeña instrucción And then they present them y los presentan in a saddle, montados and we look at it, y los miramos. and then we say to them, okay, that stallion is okay, Y entonces hacen el ultimátum, vale, esto es ok, you can go in the test, puedes ir al test, and then we will go in the test, y cuando vamos al test and we have 70 days tenemos 70 días to look for the good horse breed stallion. para mirar los caballos adecuados para la cría. And then on the 26th, Y de los 26, maybe 4 or 5 después de estos 70 días pasan 4 o 5. are good enough. Son lo suficientemente buenos. And I think that's a good way to do it, but because we want to have progressing in the breeding. Claro, esto lo hacen, dice, porque piensa que es la manera correcta para la cría, para mejorar. You have to be very hard in selection. Tienes que ser muy duro en la selección. But you also the possibility, if you are missing a stallion, Pero también hay la posibilidad de que si tienes un semental and when they are very good in sport, que sea muy bueno en sport then at the older age, o de edad mayor, you can come back puedes volver otra vez, si es que no has pasado el test, and you can say to the commission, y puedes decirle a la comisión, bueno, I am so good, tengo un caballo bastante bueno, do you want to look at my stallion again? ¿quieres mirarlo otra vez? If he is now good enough for breeding. Si es lo suficientemente bueno para la cría. In the last half, we have Esta taken es it, como una segunda oportunidad. maybe you know him, that was Elias, Elías, no sé si lo Yalt. conocéis, ya es la segunda oportunidad. It's like a second chance. yeah, second chance, but I just forgot one chance. Last week, La semana pasada, por ejemplo, if you are at the curling this year with your stallion, si estuvisteis en enero en Liubarda, and he was not invited for the test, no fue invitado para el test, you have a challenge to pero tenías la oportunidad show your horse in de which he, mostrar tu caballo on which he, where he is good in. que fuera bueno en una de estas cosas. And last Tuesday we had that day. Last Tuesday we had that. Vale, el pasado martes The second challenge day. fue la segunda oportunidad. There were 70 stallions, Había 70 caballos and we have taken 3 of them y le han cogido 3. were invited for the test because Invitados al test, they were very good porque eran muy buenos in the riding, montados. and the other one, 2 were good in riding, and Dos eran buenos montados one was good for the carrier. y uno era bueno enganchado. So they were invited for the test. So Así que los pudieron invitar para el test. maybe they are so good that they were, how do you call it? He can be a stallion for breeding. We don't know because he Aún no has saben si va a make ser the test. semental aprobado o no, porque tiene que hacer el test igualmente. So the selection of the stallion La selección de los sementales is much harder than for the mares. es muy dura. Other questions? ¿Alguna pregunta? I hope I was clear to you. Espero haber sido lo suficientemente claro y yo haberlo traducido bien. That was it. Thank you. No questions? Gracias. Posso doen? Nou. Okay.